Hola, ¿me escuchan todos? Bueno, vamos a dar inicio a esta primera charla que, como bien saben, la hemos denominado la Agenda de la Democracia Liberal, dilemas en tiempos de pandemia y emergencia. Agradecerles a cada uno de ustedes desde los distintos lugares de nuestro país el haber aceptado la invitación y haberse también acercado a la posibilidad de este encuentro. Muy especialmente agradecerle a Roberto Saba haber aceptado la invitación para que él pueda compartir con nosotros algunas reflexiones y realizar un diálogo entre todos nosotros. La verdad que, como ustedes saben, son tiempos a veces que nos lleva la propia coyuntura que hoy estamos viviendo producto de esta pandemia que nos afecta globalmente, que muchas veces nos gana la ansiedad y se hace difícil poder pensar y reflexionar y parar la pelota en estos momentos. Y con esta charla y esta primera invitación a Roberto Saba y que todos podamos compartir, la idea tenía que ver con eso, que no nos corre del lugar que nos toca cumplir a muchísimos de nosotros como dirigentes, militantes políticos de la coalición cívica, pero que a su vez era una invitación a poder parar la pelota más allá de la coyuntura del día a día y de las responsabilidades que tenemos en ese sentido, y de alguna manera sentarnos a dialogar y a pensar y a reflexionar de manera colectiva sobre la Argentina, pero también sobre lo que sucede en el mundo. Como ustedes saben y me habrán escuchado en otras oportunidades, yo creo que tenemos la obligación de poder consolidar y construir un sistema de ideas, y que esta situación nos está poniendo en un momento histórico a nivel global, y que la Argentina no está exenta de ese momento histórico, y que tiene que ver con los estados de excepción permanentes, la ausencia de legalidad, de qué manera se van construyendo y consolidando territorios cada vez más fértiles para regímenes autoritarios, tanto de izquierdas o de derechas, la consolidación de nacionalismos cerrados, economicismos inhumanos. Y en ese sentido yo creo que como coalición cívica, defensores de ideas y principios humanistas que están vinculados a la libertad, a la igualdad, yo creo que es necesario que podamos tomar partido y que de alguna manera tomemos partido en contra de todo tipo de extremo o intento autoritario que se puede dar tanto en nuestro país, a nivel regional o a nivel mundial. Y eso de alguna manera nos pone en el lugar de lo que con perseverancia desde hace 20 años, por lo menos desde la coalición cívica, pero que compartimos también con algunas otras ideas políticas de la Argentina, es la defensa de los valores y las ideas republicanas, de la democracia liberal y moderna, del humanismo, de la construcción de ciudadanías y del ecumenismo. Yo creo, y con esto voy terminando, como para dejarle paso a Roberto, estamos frente a dilemas éticos, filosóficos, políticos y económicos importantísimos, y que tienen que ver con esta cuestión, que también me lo habrán escuchado algunos compañeros en el último plenario que tuvimos, pero que lo venimos debatiendo también entre otros, es esta cuestión de estos dilemas que tienen que ver con utilitarismo, deber social,
economía o salud pública, cierre de fronteras o libre circulación, ecumenismo, como les decía, humanismo o miedo al diferente, o proteger a ciertos grupos o desatender a otros. Yo creo que los aportes que nos va a poder hacer Roberto van en este sentido. Como ustedes saben, les hemos compartido, por ahí algunos llegaron a leer, otros seguramente los tendrán en sus mails y en los distintos grupos que tenemos. La verdad que los últimos escritos de Roberto sobre la ilustración contra el coronavirus, fenómenos globalizados, los enemigos del pueblo del siglo XXI, debate sobre la grieta más profunda, la agenda de la democracia liberal, son escritos y notas de opinión que a nosotros nos parecieron interesantes poder compartir con ustedes para generar este primer encuentro y que nos sirva, como les decía al principio, más allá de la coyuntura, más allá del día a día que tenemos responsabilidad de llevar adelante como dirigentes, como diputados nacionales y como militantes de este partido, podamos parar la pelota y entre todos y en forma colectiva poder pensar y poder reflexionar para el inmediato y para el largo plazo de no solamente de nuestro país, sino también de lo que va sucediendo en el mundo con respecto a esto que quería compartir con ustedes. Así que volver a agradecerles a cada uno de ustedes por haberse sumado. Creo que estos espacios nos enriquecen y que nos ayudan a poder intentar construir o repensar ese sistema de ideas y también a poder reflexionar para lo que viene de acá en adelante. Así que los dejo con Roberto. La idea es que Roberto haga una exposición a todos nosotros y como bien estaba establecido ahí en el chat general, como lo pueden ver, la idea después de la exposición de Roberto es que podamos realizar un par de preguntas y que lo hagamos a través del chat o levantando en la función, levantando la mano para que hacerle saber las preguntas y que Roberto nos pueda responder. Así que bienvenidos a todos los que por ahí recién se están incorporando, que veo que van ingresando, y Roberto, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias Maxi Ferraro, gracias Joaquín por la invitación. Creo que es para mí muy refrescante y muy estimulante tener esta oportunidad de conversar con gente que está trabajando políticamente. Ustedes saben, yo me dedico a la academia, lo que tengo para compartir humildemente son algunas ideas, pero que espero que les parezcan interesantes y que sean útiles para tomar decisiones, para pensar cómo encarar estos tiempos, como decía Maxi Ferraro, complicados que nos tocan vivir. Bueno, tenemos poco tiempo, así que voy a ir directo al grano. La propuesta era, como decía Maxi, hablar sobre la democracia liberal en tiempos de coronavirus. Y como bien también señaló, yo vengo pensando y tratando de escribir algunas cosas acerca de los desafíos y amenazas, porque ya son casi más que desafíos, parecen ser serias amenazas a lo que llamaríamos la democracia liberal. Estoy pensando globalmente, estoy pensando, como decía Maxi también, en términos globales, porque creo que el problema es agudo, particularmente en la medida en que es un serio problema global. Así que me voy a referir a las amenazas, pero amenazas previas a la pandemia, y yo creo que la pandemia lo que hace es estimular algunas de esas amenazas o generar condiciones para que se profundicen. Entonces la democracia liberal, ahora voy a hablar un poco más de qué entiendo por ella, digamos, pero ya se encontraban, digamos, en serios problemas
antes de la epidemia, y creo que hay razones para creer que estos problemas, lejos de desaparecer, parece que fueran a profundizarse. Quiero aclarar que yo no intento hacer ningún tipo de futurología, no sé qué va a pasar, no voy a hablar de eso, no sé si salimos mejores, salimos peores y todas esas cosas que se están discutiendo. Lo único que quiero hablar es en base a hechos y en base a algunas cuestiones que me preocupan. Para pensar, digamos, sobre este problema, les propongo un itinerario en 3 pasos. En primer lugar, necesito, perdón si en esto suena un poco profesorial, pero necesito definir un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de una democracia liberal. Particularmente en la Argentina o en América Latina, donde la palabra liberal tiene connotaciones a veces, por lo menos para los que tenemos un pensamiento progresista, una especie de concepción asociada a propuestas más conservadoras. Esto ustedes ya lo saben, esta es una rara discrepancia que tenemos en la región respecto del resto del mundo, digamos, donde el tercio asocia a otros valores. Entonces, ¿qué entiendo por democracia liberal? Pongan el nombre que quieran. Estoy usando terminología que van a ver en los libros. El segundo paso sería iluminar o señalar cuáles son esas amenazas que están dándose claramente antes de la pandemia. Y en tercer lugar, cuáles son esas situaciones post pandemia, digamos, y cómo continúan o cómo se transforman o se profundizan esas amenazas durante o incluso luego de la pandemia. Entonces, vayamos al primer punto. El primer punto es, ¿qué entendemos por una democracia liberal? Bueno, a veces se usa indistintamente en la política y en la academia los términos de democracia constitucional y democracia liberal. Esto es común, digamos, es asociar, pero no son exactamente lo mismo, por lo menos no son lo mismo para todos. Pero yo lo voy a usar, ambos términos, como sinónimos. Y eso, digamos, ese uso, digamos, casi indistinto de democracia constitucional y democracia liberal, tiene que ver con que la democracia liberal es un régimen político que combina 2 elementos. Yo creo que acá el fenómeno, el animal con el que estamos trabajando. Digamos, hay 2 elementos clave, y como digo, voy a usar indistintamente el término democracia liberal, que es, por un lado, un sistema democrático de toma de decisiones. Y por sistema democrático de toma de decisiones, no solo estoy diciendo que se toma por mayorías, sino que es algo más robusto, es mucho más que una decisión por mayorías. Voy a hablar de eso en un segundo. El segundo elemento de una democracia constitucional / liberal es que esta decisión gubernamental democrática tomada a través de particular y de una regla de mayoría tiene un límite. Y ese límite viene impuesto por la Constitución, por las constituciones. Digo las constituciones porque hablando de democracias constitucionales o democracias liberales en el mundo. Una constitución opera básicamente como un límite a esa voluntad colectiva democrática. Esas constituciones en una democracia liberal expresa ciertos valores digamos que nuestra comunidad política ha abrazado, incluso en nuestra propia constitución, y estoy pensando en la constitución del 53, y en todas sus reformas hasta la del 94, que creo que puedo decir sin temor a equivocarme, que expresa valores liberales en el sentido que mencioné antes. ¿Cuáles son esos valores? Primero, el reconocimiento y la protección de la autonomía personal, es un valor central de una propuesta democrática constitucional liberal.
La igualdad que es un valor asociado íntimamente al de la autonomía personal. No podemos separar la autonomía de la igualdad. Todos somos igualmente autónomos. Nadie es autónomo en el sentido de poder usar a otro para poder alcanzar su autonomía, etc. De estos, pues estoy siendo muy sintético, pero de estos valores de autonomía y de igualdad se desprenden prácticamente todos los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución. Podemos encontrar fundamento en estos principios y en estos valores de todos los derechos que están en nuestra Constitución, y si quieren alguna fuente bibliográfica, estoy pensando en un autor como Carlos Nino y su libro Ética y Derechos Humanos, donde se desarrolla, digamos, esta tesis. Respecto como dije antes, del proceso de toma de decisiones, la Constitución o el régimen democrático liberal, como dije, no piensa que lo valioso es exclusivamente el factor mayoritario de las decisiones, sino que es lo que hace valioso a la decisión democrática es el proceso deliberativo previo a la toma de decisiones. ¿Se me escucha bien? ¿Estamos, ¿sí? ¿Estamos conectados todavía? Ok. Muchas gracias a los que me responden por el chat. Entonces, la democracia constitucional, liberal, que, como dije, tiene estos dos elementos, estos dos componentes centrales, proceso democrático de toma de decisiones, límite constitucional, entiende que el proceso democrático no se agota, no se limita a la votación mayoritaria. Lo que hace, y no puedo entrar en mayor detalle, pero lo que hace aceptable que la mayoría decida es el proceso deliberativo previo. Por lo tanto, la mayoría tiene el poder de decidir, pero solo si se da un proceso deliberativo previo. Sigo describiendo este componente constitucional que a su vez forma parte de este régimen democrático liberal. Esa noción de derechos humanos está además fundada en cierta visión universalista de los derechos. Esto va a ser muy controvertido desde la filosofía política, y si quieren podemos hablar de eso, pero digamos, quizá tiene que ver con el valor que rescataba Maxi al principio en su introducción del humanismo, la idea de que hay una condición que compartimos todas las personas por el hecho de ser personas. ¿Y esto por qué es importante en términos constitucionales y democráticos? Porque la democracia liberal va a ser consistente con un derecho internacional de los derechos humanos, con una visión de que los derechos de las personas son universales. Hay un valor central en la universalización de los derechos y en un reconocimiento del derecho positivo internacional de esos derechos. Acá, lectura posible, Norberto Bobbio me parece uno de los que más ha enfatizado en este importante factor. Bueno, de eso estoy hablando cuando digo democracia liberal. Estoy hablando de un régimen político que considera valioso el proceso democrático de toma de decisiones con ciertas características particulares y un límite a esa decisión democrática dada por constituciones que expresan valores que tienen que ver con estos valores de la autonomía, de la igualdad, de los derechos humanos que se desprenden de ellos y con la universalidad de estos derechos. Pasemos al segundo paso de este itinerario que yo les proponía, las amenazas. La democracia liberal, digamos, está amenazada, yo creo, y no lo digo yo, hay muchos
muchos que estamos preocupados por esto desde hace ya varias décadas, por lo menos un par de décadas. Y como muchos han señalado, estas amenazas son tan serias como, diría, no se han dado en este nivel de seriedad y de preocupación desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué es tan preocupante? Porque están surgiendo en el mundo propuestas políticas con un fuerte respaldo mayoritario y que avanzan sobre estos elementos centrales del régimen político que acabo de describir, este régimen político democrático liberal. Estoy pensando sobre todo, pero no exclusivamente, en regímenes populistas de ultraderecha, y que si tengo que ponerle un nombre y apellido al común denominador, yo sé que no es una figura política famosa ni muy relevante, pero la figura de Steve Bannon es una figura interesante porque me permite ubicarlo como el objetivo de mi crítica, de mi ataque, porque no sé si todos están familiarizados con este señor. Este señor fue asesor de campaña de Trump, de Donald Trump. Fue un asesor importantísimo de la primera parte de su gobierno. Luego tiene un cortocircuito con Trump y sale del gobierno en el 2018. Y a partir de ese momento se ha digamos, comprometido con una especie de campaña global para producir lo que él llama una revolución ultraconservadora global. Son famosas, digamos, sus reuniones con la ultraderecha europea, con Salvini en Italia, con Orbán en Hungría, con el presidente turco, digamos. Y en América Latina hay una estrecha relación entre Bannon y Bolsonaro y sus hijos. Digo, para poner nombre y apellido a los problemas, porque no estoy hablando solo en términos abstractos, estoy diciendo, hay una cierta estrategia global que encuentra como objetivo de ataque el régimen político democrático liberal. ¿Cuáles son las propuestas centrales de esta amenaza que digo que me parece muy seria? Y insisto, no estoy diciendo que no haya amenazas desde propuestas de izquierda, que también las hay y con algunos parentescos con las características que voy a mencionar aquí. Sin embargo, las que me parece que más éxito están teniendo y más, con más fuerza se encuentran avanzando son las propuestas de ultraderecha conservadora. ¿Qué características tiene esta amenaza? Desde el punto de vista, como decía antes, de la relación entre democracia y constitución, parece que es un común denominador un profundo desprecio por el límite constitucional. O sea, una concepción democrática en la cual es molesta la noción de límite, es molesta la noción de constitución. Las mayorías son protagonistas de esta propuesta política. Desde el punto de vista del proceso de toma de decisiones, y aquí vuelvo sobre algo que dije antes, este énfasis en la decisión mayoritaria conlleva un desprecio por el proceso deliberativo. En general, estas propuestas que amenazan la democracia liberal son propuestas mayoritarianistas, en el sentido, son propuestas diferentes a propuestas autocráticas, digamos, que no se apoyan en proyectos mayoritarios, pero sí un profundo, creo, desprecio por el proceso deliberativo, que implica, entre otras cosas, reconocer un espacio a aquellos que no forman parte de la mayoría. En términos institucionales, las amenazas también son muy concretas. Por un lado, una idealización, una enorme centralidad
del liderazgo político personalista, generalmente de quien está a cargo del Poder Ejecutivo. Algunas propuestas, casi todas las propuestas de este tipo, no solo le dan, digamos, un protagonismo fundamental al líder personalista del Ejecutivo, sino que además entienden que la reelección indefinida es una necesidad para implementar la voluntad democrática de la mayoría. Aquí pensando a nivel teórico en propuestas como la de Laclau, que digamos, Ernesto Laclau propuso digamos, claramente que la reelección indefinida era una herramienta institucional necesaria para proyectos políticos populistas, definidos como él define los proyectos populistas. El otro impacto institucional de estas propuestas es el Parlamento. Las tesis populistas, tanto a derecha como a izquierda, van a tener de vuelta un protagonista central, que es el líder, carismático, popular, pero en desmedro del rol que le toca a los parlamentos, que es uno de los estamentos donde se manifiesta, donde se implementa la deliberación de la que la vamos a. Aquí, a mí me gusta la discusión, digamos, teórica, que nunca sucedió, digamos, directo en la vida, pero entre los textos de Nino y los de Laclau, ¿no? Es hasta muy interesante el armado, ¿no? Entre un presidencialismo fuerte que propone Laclau y un parlamentarismo, un presidencialismo parlamentarizado que propone Nino, la reelección indefinida que propone Laclau, el rechazo a la reelección indefinida, o incluso a más de una reelección que proponía Nino, etc. El otro, tercer impacto institucional es el Poder Judicial. Esto no es un tema tampoco casual. El Poder Judicial, en la mayoría de los países democráticos constitucionales, es el estamento, es la institución donde recurrimos para proteger nuestros derechos cuando se ven amenazados por las mayorías. Entonces el Poder Judicial, tomando decisiones opuestas a la voluntad mayoritaria, es percibido como un obstáculo a implementar decisiones democráticas tomadas por la mayoría. Entonces el Poder Judicial es otro de los, estoy pensando acá claramente en el caso de Hungría, Orbán es otro de estos personajes, ¿no? El presidente de Hungría de hace 10 años que viene, y creo que con mucho éxito, socavando la autoridad del Poder Judicial, que es prácticamente inexistente al día de la fecha. Desde otro punto de vista, también de algún modo institucional, estos proyectos van contra el límite constitucional en cuanto al reconocimiento de derechos. La autonomía, sobre todo personal, y también la igualdad van a ser valores que pueden ser vistos como un problema serio, como un obstáculo a la voluntad mayoritaria. Es por eso que, y ya me voy a ir redondeando, estos proyectos que podríamos llamar antiliberales o no liberales o iliberales, como lo llama alguna literatura, van a primero buscar darle una centralidad, digamos, casi excluyente a las mayorías. Y van a identificar como enemigos de la voluntad democrática a una serie de actores que todos los que voy a nombrar puedo dar ejemplos en diferentes regímenes de este tipo que han sido identificados como enemigos de la voluntad democrática del pueblo. Los activistas de derechos humanos. En muchos de los regímenes donde se ha tratado de impulsar este tipo de democracia no liberal, los activistas de derechos humanos han sido identificados como un enemigo, como un problema.
y muy en particular el movimiento que ha luchado o que lucha por los derechos de las mujeres y el movimiento LGBTI. Si ustedes recorren regímenes que más claramente forman parte de este club de democracias no liberales, como Estados Unidos hoy, como decía, como Hungría, como Turquía, como la oposición de ultraderecha de Le Pen en Francia, como la derecha italiana, van a encontrar en la agenda de igualdad de género y la agenda LGBTI, digamos, enemigos, digamos, del sistema político que defienden. Otro actor que ha sido también objetivo de ataque han sido las fundaciones internacionales que financian a ONGs en estos países. Y estoy pensando en la disputa, digamos, que ha construido Orbán con George Soros. George Soros, como ustedes saben, es un magnate de origen húngaro radicado en Estados Unidos, y que ha creado algunas fundaciones que financian el activismo cívico en materia de derechos humanos, particularmente la agenda de derechos reproductivos, y el presidente húngaro ha identificado a Soros como su enemigo número uno, diría yo. Aquellos que defienden los derechos de los migrantes y los propios migrantes han sido ubicados como enemigos de estas propuestas. Los académicos y los universitarios en general, esto es un subtema importante, interesante, ¿no? Esta identificación, por ejemplo, de Trump con aquellos que no han recibido educación. Él ha dicho que amo a los no educados, ha dicho alguna vez, y esto ha sido centro de un debate nacional, esa observación. Como dije antes, los jueces, sobre todo si son jueces liberales que defienden estos derechos que estamos mencionando, el derecho internacional, los organismos internacionales de derechos humanos. El año pasado hubo una manifestación conjunta de varios gobiernos de América Latina, el gobierno argentino, el gobierno chileno, el gobierno paraguayo, el colombiano y el brasileño, donde le manifestaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se mantuviera, digamos, se autolimitara de interferir con decisiones de los gobiernos que firmaban esa declaración. La identificación de organismos internacionales de derechos humanos como también enemigos de esta propuesta. Y los medios de comunicación, sobre todo los medios más liberales, en el caso de Trump, su objetivo central es el New York Times, como ustedes saben. ¿Qué está pasando ahora, tercer paso, y con esto cierro, con la pandemia? Bueno, la pandemia, como sucede con las emergencias, y esta es una emergencia global, como creo que nunca hemos vivido en el planeta antes, puede ser una formidable excusa para concentrar poder, y es una formidable excusa para que estos regímenes antiliberales avancen con esta agenda. Voy a citar 3 ejemplos y con eso cierro y quedo para contestar preguntas o discutir con ustedes, o discutan entre ustedes. Primero, el caso de Orbán de vuelta en Hungría, que la primera medida que toma es la de básicamente cerrar el Congreso, y además identificar a los inmigrantes como la fuente del problema. O sea, aquí el gobierno húngaro, como vemos, coherente con su política de los últimos 10 años, avanza con la misma agenda y con la misma propuesta y con los mismos. El caso de Trump, bueno, el caso de Trump es un caso muy complejo porque reúne una enorme cantidad de facetas de lo que vengo describiendo, pero en una propuesta que fue la de cerrar la frontera con México. O sea, para Trump
el problema del coronavirus era la inmigración que provenía de México. O sea, digamos, ya sé, esto es casi imposible de comprender, pero creo que lo podemos comprender en la medida en que responde a un ideario que en ese sentido hace consistente esta locura de propuesta. Y el caso de Bolsonaro, que también es muy parecido al de Trump, en el sentido de un señor que parece no usar la razón en absoluto para emitir sus juicios, o quizás sí, no lo sé. Pero que identifica la pandemia como una especie de invento de los medios críticos y de sectores de izquierda. Yo como les dije al principio, no hago futurología, no sé lo que va a pasar, lo que el contexto está creando condiciones para que aquellos que querían avanzar con un proyecto y una propuesta de democracia no liberal en el sentido que describí al principio, lo hagan. Y hay algunas señales fuertes. No. Entonces, vamos a dar por como finalizada esta primera charla, este primer diálogo. Agradecerte, Roberto, otra vez por haber aceptado la invitación, agradecerles a cada uno de ustedes que se sumaron ya. Llevamos 2 horas de conversación e intercambio entre todos nosotros. Y bueno, comentarles que esta es la primera charla en estos tiempos de pandemia, de emergencia, de estado de excepción, que vamos a tratar de incorporar y potenciar estas herramientas virtuales para seguir encontrándonos y como les decía al principio, más allá de la coyuntura, más allá de las cosas que tenemos que decir, producto también de nuestra responsabilidad y representación política, desde la coalición cívica estamos convencidos de que también nos tenemos que dar estos espacios para poder pensar y poder reflexionar al mediano y el largo plazo, tanto sobre nuestro país, pero también sobre la región y sobre el mundo. No sé, Roberto, los últimos minutos para un saludo final, consideraciones generales. Y en serio, volver a agradecerte por habernos dado el ok de esta primera charla y también decirles a todos, ¿no?, que esto es parte del trabajo y de los objetivos que nos planteamos en la mesa ejecutiva nacional de la coalición cívica y que vamos a ir llevando semana tras semana seguramente con otros invitados y otras invitadas a que nos puedan seguir abriendo un poco más esos tiempos de reflexión y pensar las cosas. No, muchas gracias. Nada sustantivo, solo que agradecerles mucho a vos, Maxi, a Joaquín y a todos los demás que se sumaron a la charla por haber pensado que tenía algo que podía aportarles a su trabajo. Así que muchas gracias y espero que les haya sido útil. Muchas gracias, Roberto. Gracias.